Buenas noches, mi nombre es Jesús Otero y vamos a explicar un ejercicio de bastidores, ¿sí? Un ejercicio de bastidores donde se aplica esta estructura que observamos ahí. Entonces, inicialmente el ejercicio nos plantea es que investiguemos o encontremos las tensiones BC y BG, es decir, las tensiones en esos segmentos. Entonces, el ejercicio está compuesto por lo siguiente. Poseemos una estructura la cual tiene un punto A, B, C, D, E, F, G, H como se observa en la imagen y está separadas a 3 metros hacia la mitad y una altura de 4 metros, es decir, 2 hacia la mitad, es decir, del punto A hasta el punto G, del punto medio hasta el punto G, y del punto G al punto C hay nuevamente 2 metros. Entonces, para poder comprender el ejercicio vamos a realizar, ¿sí? Un cálculo aplicando la geometría que vamos a necesitar más adelante ahora cuando apliquemos momento. Entonces, lo primero que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? Lo que tenemos aquí es un triángulo. Si usted observa, hay un triángulo desde aquí hasta este punto. Se observa que hay un triángulo. Ese triángulo que observa ahí es este mismo triángulo que tenemos aquí. Tiene una base de 3 metros, una altura de 4. Por consiguiente, cuando hacemos, elevamos el 3 al cuadrado más el 4 al cuadrado, me queda, y le hallamos la raíz cuadrada, me queda que la hipotenusa es igual a 5, ¿sí? Entonces, me interesa investigar en primera instancia cuánto equivale este ángulo. Este ángulo que tengo aquí es el mismo ángulo que encuentro acá. ¿Listo? Entonces me queda que aplicando tangente, recordemos que es cateto opuesto sobre cateto adyacente, es decir, 4 sobre 3. ¿Sí? Si queremos hallar inmediatamente el ángulo, es tangente a la menos 1 de esa operación. Y me queda que tangente a la menos 1 es 53.13 grados. Es decir, que teta es igual a 53.13 grados. Si nos vamos al dibujo, ¿sí? Nos queda que ese ángulo que tenemos, que hallamos allá, es este mismo que tenemos aquí, 53.13. Por consiguiente, inmediatamente por la misma geometría encontramos que este ángulo que se observa aquí, ¿sí? Es de 33.7 grados. Es decir, que tengo 53.13 grados en este segmento y 33.7 grados en este otro segmento. Entonces, esto lo vamos a necesitar para cuando apliquemos el análisis mediante secciones de esta parte de la armadura. Vamos a necesitar la componente de esa fuerza. ¿Listo? Ahora, también vamos a necesitar la distancia esta, es decir, la distancia que hay desde A hasta B. Entonces la distancia que hay hasta B la voy a llamar X. Y la altura que hay desde A hasta H, desde A hasta H, ¿sí? La voy a llamar H. ¿Estamos? Es decir, que sería esta distancia que hay desde este punto hasta este punto. También lo vamos a necesitar. Entonces, aplicando la parte geométrica, me queda que tangente de 53.13 grados es igual al cateto opuesto, ¿sí? Que en este caso estaríamos hablando de esta parte que está aquí, que sería 2 metros, ¿sí? ¿Sí? Esta parte que tengo aquí, que sería 2 metros, ¿sí? Sobre el cateto adyacente, que en este caso sería X. Entonces, haciendo la operación, me quedaría entonces que X es igual a X vendría siendo igual entonces a 2 sobre el tangente de 53.13 grados. Cuando efectúo la operación me queda que ese espacio X es igual a 1.5, es decir, que sería la distancia que hay desde el punto A hasta H. Sería de 1.5. ¿Listo? Ahora, aplicando lo mismo, pero ahora para H, es decir, para esta distancia que hay de aquí hasta aquí, me quedaría entonces que tangente de 33.7 grados es igual a H sobre el espacio X. ¿Pero cuánto es el espacio X? 1.5.
Efectuando la operación me queda entonces de que H sería igual a 1. Es decir, que me queda entonces que X es igual a 1,5 y H es igual a 1. Entendiendo que X es este espacio que hay desde aquí hasta aquí, desde A hasta H, ¿sí? Hasta este punto. Y H sería el punto que hay en la altura desde A hasta H. ¿Listo? Esos dos valores los vamos a necesitar para ahora que hagamos los cálculos. Entonces, habiendo encontrado estos ángulos, que son los ángulos de las componentes de las fuerzas, ¿sí? Entonces vamos a pasar a lo que es el diagrama de cuerpo libre. Entonces el diagrama de cuerpo libre del sistema es el siguiente. Aquí tengo entonces, recordemos que está apoyado, esa estructura en el punto A está apoyado en un pasador, por consiguiente hay dos reacciones, y en el punto E en un patín, por consiguiente hay una sola reacción. Entonces hallemos, primero que todo, hallemos las reacciones, hay que hallar las reacciones en cada uno de esos apoyos. ¿Listo? Entonces el diagrama de cuerpo libre me dice que en el punto A hay una reacción a sub Y y hay una reacción a sub X. En el punto E hay una reacción E sub Y. Ahora, sobre el punto C tengo una fuerza que es de 3.5 kN y sobre el punto D hay una fuerza que es de 2 kN. Entonces, para hacer el análisis de esta armadura vamos a utilizar el método de las secciones, por consiguiente vamos a hacer un corte donde me involucre lo que me están pidiendo. Recordemos que están pidiendo determinar las tensiones en las secciones BC y BG. Hago el corte en este sentido y de una vez me quedan todas las secciones impresas en el sistema, ¿no? Que es lo que inicialmente me piden que haya. Entonces, primero que todo hallemos las reacciones en los apoyos, entonces apliquemos las condiciones de equilibrio. Recordemos que las condiciones de equilibrio de los cuerpos me dicen que debe satisfacer las ecuaciones: sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y sumatoria de momentos en un punto determinado debe ser igual a 0. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Únicamente en la componente X tenemos menos A sub X igual a 0, es decir que A sub X es igual a 0. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Las que van hacia arriba las vamos a tomar como positivas y las que van hacia abajo las vamos a tomar como negativas. Es decir, que tengo entonces A sub Y menos 3.5 kN menos 2 kN más E sub Y efectivamente es lo que nos tenemos en esta primera ecuación. Ahora despejemos para E sub Y, me queda esto que está restando lo paso a sumar al otro lado, ¿sí? Esto que está restando lo paso a sumar al otro lado, luego efectúo la operación, este que está sumando lo paso a restar hacia el otro lado, y efectuando esta operación y pasando hacia el otro lado me queda que A sub Y es igual a 5.5 kN menos E sub Y. Esto lo voy a llamar la ecuación número 1. ¿Sí? Ahora, apliquemos momento en el punto A. ¿Por qué aplicamos momento en el punto A? Porque simple y sencillamente es donde mayor incógnitas tengo. Entonces, aplico momento en el punto A y me queda que es la primera fuerza que tengo sería la de 3.5 kN, que está disparada a una distancia de 3 metros. Menos 2 kN, pero esta 2 kN está separada a una distancia de ¿cuánto? Desde el origen hasta el medio hay 3 y recordemos que desde este punto G de medio hasta E hay 3 más, pero de nuestra parte gráfica geométrica pudimos determinar que esta sección de aquí hasta aquí me vale 1.5, es decir que tengo 3 al medio más 1.5 son 4.5, que es la distancia, más 6 metros por la reacción E sub Y igual a 0. Efectuando estas operaciones me queda que menos 19.50 kN más 6 E sub Y es igual a 0. Ahora paso esto para la parte derecha, positivo, ¿sí? Y me queda que 19.50 kN sobre 6 metros. Cancelo metros con metros, efectúo la operación y me queda que E sub Y es igual a 3.2
3.25 kilonewton. Esto sería la reacción E sub Y. Ahora, conociendo esta reacción E sub Y, ¿sí?, puedo reemplazar ahora en 1 para obtener la reacción en A sub Y. Entonces, A sub Y recordemos que es igual a 5.5 kilonewton menos E sub Y, que en este caso es 3.25 kilonewton. Efectuando la operación me queda que A sub Y es igual a 2.25 kilonewton. Y observemos que ya tenemos las reacciones en los apoyos, A sub Y, E sub Y y A sub X, que son las reacciones en los apoyos. Bien, luego de haber hallado las reacciones en los apoyos, ahora sí procedemos a hacer el análisis de la sección o del seccionado que hicimos. Recordemos que hicimos un seccionado donde queden los elementos en cuestión. Entonces vamos a hacer el análisis de la estructura en la parte izquierda, es decir, la parte izquierda del seccionado. Entonces, luego de hacer el seccionado me queda la siguiente estructura. Me queda AB, ¿sí?, me queda AH, ¿sí?, me queda BH y BG, que serían las componentes. Entonces, en el punto A tengo dos reacciones. Tengo la reacción A sub Y, que es conocida, que ya la hallé en el apoyo, que es 2.5, y la reacción A sub X, que es 0. ¿Sí? Entonces, del análisis me queda lo siguiente. Tengo entonces, analizando entonces ese seccionado, me queda ahora que voy a tener una fuerza en B, es decir, la voy a llamar fuerza B sub C. También voy a tener una fuerza que la voy a llamar B sub G, y tengo una fuerza que la voy a llamar también F sub HG. Recordemos que estos ángulos que vemos aquí fueron los ángulos que hallamos anteriormente, ¿sí?, y que dijimos que lo íbamos a necesitar cuando íbamos a implementar las componentes de la fuerza. Bien, nuevamente recordemos las condiciones de equilibrio, apliquemos las condiciones de equilibrio para ese sistema. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, sumatoria de momentos en cualquier punto determinado igual a 0. Entonces, hacemos sumatoria de las fuerzas en X, los componentes que están en X son menos A sub X más F sub BC, mire aquí está, F sub BC está en X, en la componente en X. La componente en X sería la componente del coseno de ese ángulo, es decir, que sería entonces coseno de 53.13 más la otra componente que está en X, que en este caso sería BG, ¿sí? Tenemos BG más la componente FHG de la fuerza. Entonces tendríamos que F sub HG por la componente que sería el coseno, porque estamos hablando de la componente en X, el coseno ¿de quién? Del ángulo que se está formando, que es 33.7. Eso es igual a 0 y lo voy a llamar mi ecuación número 1. Ahora, sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, ¿sí? Es decir, hago la sumatoria de las fuerzas de las componentes en Y. ¿Quién es la componente en Y? A sub Y, que es conocida, que ya la hallamos, que es de 2.25 kilonewton, ¿sí? Luego tengo la fuerza F sub BC en la componente en Y, que sería seno del ángulo, que sería la componente que se forma en este sentido, ¿sí? Entonces, de igual forma tengo F sub HG, ¿sí?, en la componente en Y, que sería entonces seno del ángulo, que sería seno de 33.7, y eso es igual a 0. Entonces mire que tengo ahora mi ecuación número 2. Ahora voy a aplicar momento en el punto B. Cuando yo aplico momento en el punto B, me queda, ¿sí?, me queda que tengo una fuerza que está actuando. Esa fuerza es la fuerza esta que observamos aquí. Recordemos que por conversión habíamos dicho de que si
el momento es en sentido horario será negativo y si es en sentido antihorario será positivo. ¿Listo? Entonces, este sería en sentido horario, es decir, que sería negativo. Entonces sería menos 2.25 kilonewton por la distancia. Recordemos que esta distancia la hallamos que es desde A hasta ese punto H, que es de 1.5. Más la fuerza H sub G, es decir, la fuerza H sub G intenta en sentido antihorario, entonces será positivo el momento. Entonces sería entonces la fuerza H sub G, ¿sí? Pero esa fuerza H sub G tiene una componente, ¿sí? Que sería la componente de coseno de 33.7 por la distancia. ¿Cuánto sería la distancia? 1. Y esto es igual a 0. Ahora, efectuando esta operación, cuando yo multiplico menos 2.25 kilonewton por 1.5 me da menos 3.375 kilonewton, más la fuerza, ¿sí? La fuerza que tengo en H sub G con su componente por 1. Recordemos que cuando yo multiplico esta fuerza por 1 me queda la misma fuerza con la componente. Ahora, efectuando esta operación, si paso este que está en la parte izquierda restando, lo pasaría a sumar en la parte derecha después del signo. Y efectúo la operación y me queda que 3.375 kilonewton sobre el coseno de 33.7 es igual a 4,057 kilonewton. Mire que ya tengo la fuerza H sub G, que es igual a 4.057 kilonewton. Ahora, como ya tengo esta fuerza, ahora sí puedo reemplazar en mis ecuaciones anteriores. Entonces, reemplazando la fuerza que hallé, que es F sub Hg en la ecuación número 2, tenemos entonces 2.25 kilonewton más F sub Bc por el seno de 53.13 grados más 4.057 kilonewton, que fue la fuerza que acabé de hallar, en la componente de esa fuerza, que sería seno de 33.7 igual a 0. Ahora, efectuando todo este producto, todas estas operaciones, me quedaría entonces que la fuerza F sub Bc es igual a menos 4.501 kilonewton dividido sobre el seno de 53.3. Cuando efectúo esa operación me queda que la fuerza F sub Bc es igual a menos 5,63 kilonewton. Mire entonces que ya tengo la fuerza F sub Hg y F sub Bc, ¿sí? Ahora, como ya conozco las dos, ya ahora puedo reemplazar esas dos fuerzas en mi primera ecuación. Recordemos que en la primera ecuación tenía tres incógnitas, ¿no? F sub Hg, F sub Bg y F sub Bc. Si conozco dos, podría despejar la tercera, podría conocer la tercera. Entonces, reemplazando me queda menos 5,63 kilonewton por el coseno de 53.13 más F sub Bg, que en este caso sería la incógnita, ¿sí? Más 4,057 kilonewton por la componente de esa fuerza es igual a 0. Cuando yo efectúo este producto, me queda entonces que menos 3.80 kilonewton más F sub Bg más, cuando efectúo esta operación me queda que es 3.380. Si observamos, me queda que menos 3,380 más 3,380, cuando yo efectúo esa operación me queda nada, ¿no? Me queda 0. Entonces me quedaría que F sub Bg es igual a 0. Es decir, que la fuerza F sub Bg sería igual a 0. ¿Listo? Entonces, en resumidas, tenemos que la fuerza de F sub Bc equivale a menos 5.63 kilonewton y la fuerza de F sub Bg equivale a 0. ¿Qué eran las condiciones, o mejor dicho, los requerimientos o las incógnitas o lo que solicitaba el ejercicio inicialmente que se investigara? Entonces, con este ejercicio, ¿sí?, de bastidores,
pudimos encontrar entonces los elementos en cuestión, los segmentos en cuestión, que fueron el BC y el BG. Bueno, ha sido todo por hoy. Entonces espero que les haya gustado el vídeo y haya sido de su total comprensión. Entonces nos veremos en nuevos videos. Gracias.